Buenas chiquillos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. La intención del siguiente video es un poco recordar la conceptualización de la estadística que estudiamos los primeros días de clase. En esa oportunidad el objetivo era identificar y conceptualizar los términos básicos en el estudio de la estadística. Lo primero que hicimos fue conceptualizar lo que era la estadística. Se dijo entonces que la estadística es una ciencia cuyo método persigue la recopilación, clasificación, presentación, análisis e interpretación de una información que debe ser medible y observable y medible, y que es extraída de una realidad. Interesante reconocer que no solamente se basa en observar, clasificar, presentar, analizar e interpretar unos datos, sino que esos datos, además de ser observables, tienen que ser medibles. Lo no medible no se puede trabajar en la estadística. Que la estadística se clasifica en descriptiva e inferencial, que será descriptiva cuando en ese proceso de recopilar, clasificar, interpretar, analizar datos extraídos, medibles y observables, extraídos de la realidad, las conclusiones y resultados se limitan al entorno donde fueron extraídos esos datos, y pasa a ser inferencial cuando mis conclusiones rebasan esos límites y que puedo en este caso inferir que eso que sucedió en una determinada población también puede ser generalizable en una población un poco mayor, o ampliando un poco el rango del estudio. Interesante es reconocer que solamente infiero, pero sujeto, en este caso, a los límites siempre probables. Yo no puedo hacer inferencias descabelladas, yo no puedo hacer una inferencia sobre elementos que no fueron arrojados en el estudio, y además no puedo hacer inferencias si reconozco que cuando extiendo más los límites ya el escenario cambia. Entonces todo siempre bajo los límites, siempre probable. Y en esa oportunidad se reconoce lo valioso de la estadística, y sabemos que si miramos un poco el sistema político de Chile, vemos que todos los ministerios dependen de una u otra forma de datos estadísticos que le ofrece un organismo en particular, y que su política, sus consideraciones, sus proyecciones van a depender del mismo. Que entre los elementos fundantes de lo que es el estudio de la estadística, primeramente están dos, que sería la población y la muestra. Que cuando hablamos de población hablamos de un conjunto, que ese conjunto, y que para poder trabajar la población vista como conjunto tenemos que entender qué significa el conjunto. Un conjunto es la agrupación de objetos con una característica común, que no solamente la selección de elementos, sino que además de seleccionar elementos, ellos tienen que ostentar una propiedad común. Y que es esa propiedad común la que nos permite decidir si un determinado elemento se encuentra o no se encuentra dentro del conjunto. Que si ya tenemos el conjunto, podemos revisar un poco los elementos allí involucrados y reconocer que además de esa propiedad común que nos permitió enlazarlos, reunirlos y seleccionarlos, ellos también ostentan algunas características particulares que podemos cuantificar. Por ejemplo, yo puedo seleccionar a todos los jóvenes de una comuna, estación central, y obviamente ellos tienen esa característica común. Son todos jóvenes de la comuna estación central. Pero cuando miro más de cerca a esos jóvenes, yo puedo estudiar otras características. El equipo de fútbol que más le llama la atención, y quizás no todos, pues obviamente tengan el mismo equipo, o no todos tengan esa misma elección. Por tanto, podemos cuantificar algunas características propias ya de un conjunto establecido. Que los conjuntos pueden ser infinitos o finitos. En este caso estamos hablando de la condición de cardinalidad, y que si el conjunto es finito
pero muy extenso. A veces en el estudio de la estadística requerimos generar subconjunto, que sería la siguiente característica por aquí mencionada, que cuando tenemos conjuntos podemos extraer de ellos pequeños subconjuntos. Ahora bien, ¿cómo eso que acabo de decir está relacionado con lo que es la población y la muestra? Bueno, la población es un conjunto o colección de elementos que sabemos tiene que tener una característica común, y que es en esa población donde yo voy a mirar algunos comportamientos y características observables y medibles que son de mi interés, y que dicho conjunto puede ser finito o infinito. Dependiendo mis intereses y dependiendo las situaciones particulares que esté situado el estudio, yo usualmente voy a requerir trabajar una muestra, y que una muestra es parte de esa población, es un subconjunto de la población, y que en este proceso de seleccionar una muestra no es como me plazca, sino que está normado, y que en ese interés de generar una muestra yo puedo tener una necesidad de hacer un proceso de muestreo probabilístico o no probabilístico, que cuando es no probabilístico es porque simplemente yo tengo unas intenciones muy particulares, y yo voy a seleccionar algunas personas que van a conformar la muestra dependiendo de una necesidad que tenga, y que yo inmediatamente voy a la persona que quiero estudiar. Seguidamente vamos a ver un video para clarificar un poco lo que le acabo de decir, pero en el caso de la no probabilística es porque yo no estoy trabajando la aleatoriedad, es decir, yo no es que voy a tomar un objeto al azar, sino que lo voy a tomar con una intención. Y la probabilística sí tiene esa condición de aleatoriedad, es decir, yo voy a seleccionar elementos con la misma posibilidad, y más que posibilidad es probabilidad, porque en términos matemáticos la posibilidad es un elemento muy flexible y la probabilidad es un elemento más estricto, más cerrado. Es decir, posiblemente vas a el liceo no es igual a decir probablemente vas al liceo. La primera puede o no ocurrir, la segunda es prácticamente un sí. En este proceso de muestreo probabilístico tenemos tres, que sería el sistemático, el estratificado, el conglomerado, aun cuando salen por allí otros. Veamos un poco cómo sería el proceso de muestreo sistemático. Ejemplo, ¿qué elementos necesito para hacer un muestreo sistemático? Lo primero que requiero es el objetivo del estudio. Lo segundo que requiero es el número de elementos que van a conformar la muestra. Lo tercero que requiero es generar una división, un cociente entre el número de la población y el número de la muestra. Seguidamente voy a generar pequeños subgrupos de la población con ese número cociente, con ese resultado, con ese cociente que obtuve en el paso anterior. Ejemplo, yo tengo una población de 20 personas. De esas 20 personas requiero una muestra de 5. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, obviamente ya tengo un objetivo, ya tengo el número de elementos que tiene la población, que en este caso son 20, ya tengo el número de elementos que quiero que tenga la muestra, que en este caso son 5. El siguiente paso que le acabo de decir es generar un cociente entre el número de la población, que es 20, entre el número de elementos que quiero que tenga la muestra, que en este caso es 5. 20 entre 5 resulta 4. Entonces voy a hacer pequeños grupos de 4 personas.
Siguiente paso. Ya teniendo los pequeños grupos de 4 personas, voy a numerar a cada uno de ellos, desde el 1 obviamente hasta el 4. Cuando ya tengo pequeños grupos de 4 y todos ellos están numerados, voy a ir al azar a uno de los grupos y de ellos voy a seleccionar, por ejemplo, el número 3. Si selecciono el número 3 del primer grupo, entonces en los restantes grupos voy a seleccionar el número 3. Y entre todos esos elementos que voy extrayendo de cada uno de los grupos, voy a formar en este caso los 5 integrantes de la muestra. Pasamos entonces al muestreo estratificado. El muestreo estratificado se requiere 1. El objetivo del estudio. 2. Requiero subdividir la población en extractos, grupos, con un interés, obviamente, con una intención. Tercero, requiero saber cuál es el número de la muestra que quiero generar. 4. Debo seleccionar una cantidad de elementos que voy a retirar de cada uno de los extractos de tal forma que sea proporcional al tamaño de la población. Sx va a ser igual a un cociente donde el numerador es el producto del número de elementos de la muestra por el número de elementos del extracto sobre el número de la población. Ejemplos. Un ejemplo de un muestreo estratificado. Yo requiero de los estudiantes de tercero medio, del tercero medio A y B, conocer pues, el gusto de una especialidad o de quizás un conocimiento científico o el gusto de algunas de las asignaturas que tienen en el liceo. Entonces, de esos tres, de ese querer conocer eso, solamente quiero saber a quienes les gusta inglés, a quienes les gusta literatura, a quienes les gusta matemática y a quienes les gusta biología. Pero que la selección de estos 4 que acabo de citar debe ser excluyente. Es decir, si a mí me gusta el inglés, ya yo decidí por ella y yo no puedo decidir por ninguna de las otras porque quiero generar extracto. Supongamos que en la cantidad de estudiantes que están en tercero medio son 70 y de esos 70, 10 dijeron que les gustaba inglés. Entonces forman un extracto formado por 10 elementos que en este caso les gusta inglés. Que de esos 70, 20 les gusta literatura. Entonces forman un extracto donde de esos 70, 20 les gusta literatura. Que 25 les gusta matemática, entonces de esos 70, 25 les gusta matemática. Y que de biología les gusta 15, entonces de esos 70, 15 les gusta biología. Entonces ya tengo los extractos, ya tengo la cantidad total de la población que esos 70 y quiero hacer un muestreo que contenga 20 estudiantes. Paso seguido, entonces conocer cuántos elementos voy a retirar de cada extracto de manera proporcional que conformen esos 20 estudiantes. ¿Cómo se hace? Bueno, el número de estudiantes que voy a retirar de cada uno de los extractos va a ser igual al producto de el número de la muestra, en este caso es 20, por el número del extracto. Si voy a la parte de inglés, dije que eran 10, por tanto sería 20 por 10 sobre el número total de la población, que en este caso es 70. Si resuelvo 20 por 10, 200, entre 70 da 2,8 aproximadamente. Pero como no puedo retirar 2,8 personas, entonces hago una aproximación, un redondeo, en este caso por exceso, y podría seleccionar 3 estudiantes. Así como hice el de inglés, haría el de literatura, el de matemática y el de biología. Y en suma voy a tener los 20 estudiantes que van a formar la muestra. Finalmente, el muestreo de conglomerado se dijo en esa oportunidad que es generar pequeños grupos de estudiantes o pequeños grupos de la población. Y en esos pequeños grupos al azar yo voy a tomar
uno de esos grupos y voy a conformar, en este caso, el número que requiero de la población. Para ello, obviamente, requiero tener el objetivo del estudio, el número de la población y el número, obviamente, de elementos que quiero tenga la muestra. Veamos el siguiente video para clarificar algunas de las cosas que le acabo de decir. El principal objetivo de una investigación de mercados es obtener información de un segmento específico para contribuir en la toma de decisiones de una empresa. Cuando se trabaja con poblaciones muy grandes, es necesario recopilar esta información de una manera que implique menor tiempo y costos. Es por esto que se recurre al muestreo, el cual permite elegir solo algunos elementos que representan a toda la población. Para seleccionar los elementos que van a conformar la muestra, tenemos que hacer uso de las técnicas de muestreo, que a su vez pueden clasificarse en probabilísticas y no probabilísticas. Comencemos por explicar en qué consisten estas últimas. Muestreo no probabilístico. Se define de este modo al muestreo que se basa principalmente en el juicio personal del investigador y no del azar. Las técnicas no probabilísticas más comunes son los muestreos por conveniencia, por juicio, por cuotas y de bola de nieve. Muestreo por conveniencia. Busca obtener una muestra de elementos convenientes, esto es, que se encuentren en el lugar y momentos adecuados. La selección se deja en manos del entrevistador. Muestreo por juicio. Es una forma de muestreo por conveniencia, en el cual los elementos se seleccionan con base en el juicio del investigador. Este, basado en su experiencia, evalúa cuáles son los elementos más representativos de la población de interés. Muestreo por cuotas. Se conforma por dos etapas. Primero, se desarrollan categorías de control o cuotas, las cuales pueden incluir, por ejemplo, el sexo o la edad. Posteriormente, de cada cuota se selecciona un determinado número de elementos, por conveniencia o por juicio del investigador. Muestreo de bola de nieve. En esta técnica se selecciona un grupo inicial de individuos, a los que después de haber sido entrevistados, se les pide que identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de interés. El muestreo de bola de nieve suele utilizarse con poblaciones poco comunes. Muestreo probabilístico. En esta categoría, las unidades del muestreo se seleccionan al azar. Las principales técnicas de muestreo probabilístico son el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerado. Muestreo aleatorio simple. Se distingue porque en él, cada elemento tiene una probabilidad de selección igual y conocida, ya que la muestra se determina usando un procedimiento aleatorio. Muestreo sistemático. Ponerlo en práctica implica conocer la población y el tamaño de la muestra, pues ambos deberán dividirse. El resultado será el intervalo que se usará para seleccionar los elementos. Se elige un número aleatorio entre 1 y el intervalo. Después se toma sucesivamente cada elemento sumando el intervalo. Muestreo estratificado. Es un procedimiento de dos pasos, en el que la población se divide en subpoblaciones o estratos. A continuación, se seleccionan los elementos de cada estrato por medio de un procedimiento aleatorio. Muestreo por conglomerado. En un principio, la población meta se divide en subpoblaciones o conglomerados. Luego, se selecciona una muestra aleatoria de conglomerados. Si en la muestra se incluyen todos los elementos del conglomerado, tenemos muestreo por conglomerados de una etapa. En cambio, si de cada conglomerado seleccionado se extrae de manera probabilística una muestra de elementos, estamos ante un muestreo por conglomerados de dos etapas. Antes de elegir una de estas técnicas, recuerda que de la selección de la muestra dependerá el éxito o el fracaso de la obtención de la información de mercados para la toma de decisiones. Seguimos un poco para reforzar las ideaciones que se acaba de decir. Veamos el siguiente ejercicio. Indica cuál es la población de cada uno de siguientes estudios y di si es conveniente tomar o no una muestra. En el caso del primero, goles marcados por cada jugador de un equipo, la población obviamente serían todos los jugadores y no se puede trabajar una muestra porque requiero conocer el número de goles de cada jugador. No me dice el número de goles de algunos de los jugadores.
sino que me lo dice de cada. Y cuando me dice de cada jugador, tengo que irme a la población en sí. Comida preferida por los clientes de un restaurante. En este caso, la población serían los clientes, y aquí sí es pertinente hacer un muestreo. Talla de zapatos de los miembros de la familia. En este caso serían los miembros de la familia, y no es conveniente hacer un muestreo porque requiero saber todo, porque no me dice de parte o de algunos, sino que me dice de los miembros. Entonces me está hablando del todo. Entonces, en este caso hay que reconocer si la intención es conocer el todo o simplemente es tener una idea de cómo se comporta ese todo. Pasamos entonces al estudio de otro elemento fundamental y que obviamente se desprende de la población y de la muestra dependiendo de la necesidad. Si yo les dije que la intención es mirar cualidades que son observables y medibles, esas cualidades las conocemos en este caso como variables estadísticas. ¿Por qué van a ser variables? Porque van a asumir datos o van a asumir una identidad que cambia. Y como tienen una identidad que cambia, pues ostentan el término de variable. Varía. Estas variables van a ser cuantitativas, también conocidas como intervalarias o numéricas, cuando se expresa a través de un número, y que pueden ser discretas o continuas. Serán discretas cuando entre los valores, si yo selecciono dos valores, los datos interiores o intermedios entre esos valores pueden no tener sentido para el estudio. Es decir, existe un salto, una interrupción entre dos números. Ejemplo, número de hijos de una familia. Supongamos que una familia tiene dos hijos y otra tiene uno. Entonces, si yo miro esos dos datos, 2, 1, el 1,5, a pesar de ser un número, no tiene sentido para el estudio, porque no va a existir 1,5 hijos. O existe 1 o existe 2. 1,5, a pesar de ser un número, no tiene sentido o carece de sentido para este estudio. Continua, obviamente, a diferencia de la discreta, es cuando los datos intermedios entre dos valores también tienen sentido en el estudio. Ejemplos de variables discretas: número de estudiantes, número de hijos, número de páginas de un libro, número de pacientes atendidos. Ejemplos de variables continuas: longitud, tiempo, temperatura, peso. Interesante reconocer lo que hablamos en clase, que esta línea que sitúa una condicional me está diciendo es que una variable continua yo la puedo transformar en discreta, pero una discreta no la puedo transformar en continua. Ejemplo, una variable continua como es la edad. Si la edad yo la estoy mirando como tiempo, si una persona tiene tantos años, yo le pregunto la edad a una persona y la quiero exacta, entonces ella me tiene que decir: yo tengo tantos años, tantos meses, tantos días, tantas horas, y así vamos viendo que el número se va transformando en una variable, en un número decimal, y comporta en este caso o acepta o valida en este caso la definición de variable continua. Pero si yo de esa edad solamente requiero la edad en años, entonces la estoy transformando de una variable continua a una variable discreta, porque solamente me interesa la edad en años. Pasamos al otro tipo de variable, que serían las variables cualitativas, también llamadas categóricas, que lo que buscan es estudiar categorías o atributos. Estas variables pueden ser nominales, ordinales. ¿Cuándo serán nominales? Cuando los datos correspondientes a la variable solamente miran una cualidad sin considerar una jerarquía entre sí. Por ejemplo, sexo. Hombre-mujer, no hay jerarquía allí, a pesar de que existen feministas y machistas. En el estudio no hay esa consideración. Profesión, bueno, la profesión no tiene una jerarquización. Estado civil, casado, soltero, viudo, no hay una jerarquización allí entre las posibilidades. Cuando exista una jerarquización, por ejemplo, hablando de profesión, si me voy al nivel de estudio,
allí hay una jerarquización. Tendrán doctorado, tendrán maestría, tendrán en este caso el pregrado, pero se asoma en este caso una jerarquía, y cuando además de ser una cualidad ostenta una jerarquía, entonces pasamos de nominal a ordinal. En suma, una variable será ordinal cuando además de tener una cualidad posee un orden, una secuencia, una progresión. Ejemplos de variables ordinales: grado de desnutrición, nivel socioeconómico, intensidad, hablar de las semanas del año, en este caso las semanas del mes o los meses del año. Allí hay cierta jerarquía. Interesante reconocer que a pesar de que las variables cualitativas no se expresan o intentan en lo posible de no considerar lo numérico, a veces las variables se denotan con números, pero estos números no ostentan un valor, no representan una cantidad, sino que representan una denominación. En suma, tenemos entonces variables que pueden ser cualitativas y que al ser cualitativas pueden ser ordinales cuando además de la cualidad se mira, esa cualidad tiene cierta jerarquía, cierto ordenamiento. Nominales cuando no ostenta esa jerarquía. Y cuantitativas, que también se llaman intervalarias, que en este caso se expresan a través de un número. Serán cuantitativas cuando admiten decimales y serán discretas cuando solamente se pueda expresar a través de un número entero. Ejemplo, vamos a ver, verifiquemos aquí algunas proposiciones, si son verdaderos o falsos. Para realizar un estudio estadístico se desea investigar a toda la población, investigar a toda la población objeto de estudio. Falso. No necesariamente, porque se puede trabajar a través de una muestra. Una muestra es una parte de la población que se desea estudiar. Verdadero. Las variables superficie de las viviendas de una ciudad es una variable cuantitativa discreta. Falso. La superficie es un valor que admite en decimales, por tanto no es discreta, sino que es continua. La variable número de letras de las palabras de un texto es una variable cuantitativa continua. Falso. Ejemplo, si yo quiero ver la palabra texto, ¿cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4, 5. No tiene 5 y media, no tiene 6. Por tanto, el número que se genera es un número entero. En consecuencia, es una variable cuantitativa discreta. Las variables que toman valores no numéricos son variables cualitativas. Sí. Bueno, ya teniendo las variables, recordemos que la intención era observar esas características que llamamos variables, pero no solamente quedamos en la observación, sino también queremos medir. Ahora, para poder medirlas necesitamos unos niveles de medida de las variables que le dan sentido a estos datos. Entonces, las escalas de medidas permiten comparar los datos entre sí, atendiendo sus diferencias y asignándole un valor específico. Estas escalas de medidas pueden ser nominales, va a tener un comportamiento gradual. Están las nominales, las ordinales, las de intervalo y las de razón. Empezamos con la más baja, que sería la nominal, que solamente se centra en las diferencias, en cuanto a las diferencias entre los objetos, solo en su denominación. De esta variable pasamos a la ordinal cuando la intención de medir muestra propiedades de la escala nominal, pero además tiene sentido el orden. Los intervalos entre rasgos, entre esos rangos que se van mostrando, no necesariamente tienen que ser iguales. Pasamos a la escala de medida de intervalo, donde tiene las anteriores, porque es un comportamiento progresivo. La escala de intervalo, los datos tienen las propiedades de los datos ordinales, pero en esta vez, esta cualidad que está aquí
donde no había necesidad de que todos los rangos tuvieran la misma separación, ahora en la de intervalo se elimina. En esta oportunidad, la separación entre los datos tiene sentido. Importante es que ya en la escala de intervalo se expresa a través de un número y el 0 no indica ausencia, no indica 0. Un ejemplo particular muy notable en la escala de intervalo es la temperatura. Vean, la temperatura tiene un ordenamiento donde cada elemento que se separan tiene la misma unidad de medida, separación, y el 0 se expresa a través de un número, la temperatura, y el 0 no indica ausencia de temperatura. Cuando se dice estamos en la temperatura 0, no quiere decir que no hay temperatura. Y pasamos a la escala de razón. En la escala de razón tiene la propiedad de los datos de intervalo. El 0 indica ausencia de la propiedad y representa el nivel más alto de todas las escalas. Veamos, en la escala de nominal y ordinal no tiene sentido la operatoria de los datos porque no se expresan a través de un número, y si se expresan a través de un número no se puede operar. Pero en la escala de intervalo y de razón tiene sentido la operatoria. Yo puedo decir quién está antes, quién está después, la diferencia entre los datos, todo eso está aquí considerado. Es decir, se puede realizar operaciones entre los datos. Veamos el ejemplo que está aquí para que se vea ese sentido progresivo. Si el ingreso mensual de dos familias A y B se clasifica en altos y bajos, estaríamos solamente o nos quedaríamos en la escala nominal. Solamente me interesa si es alto o es bajo. Pero si además conozco que uno de ellos gana, la familia A gana 300.000 y la familia B gana 700, creo, entonces paso a una escala de intervalo porque ahora los números tienen un ordenamiento y la separación entre los números es considerada. Pero a su vez podemos interpretar que el ingreso de la familia B es 400 más alta que el ingreso de la familia A. Por tanto, tiene sentido la comparación en la jerarquía, en el ordenamiento. Por tanto, pasamos a una escala ordinal. Entonces, el mismo estudio se puede ver de diferentes escalas. El valor relativo de un número y el valor real. Y en esta oportunidad lo que hablamos es que cuando nosotros sacamos esos datos o conocemos los datos de las variables, esos datos no necesariamente son reales, sino que son valores aparentes. Que el valor aparente de una variable es un número, pero el valor real de ese dato es un intervalo. Repito, porque esos datos que se extraen siempre van a tener un grado de error, y lo que interesa es conocer que ese valor aparente, ese grado de error, se puede transformar en un valor real que va a ser un intervalo que va a estar situado en el valor aparente más o menos una pequeña porción, generando en este caso un intervalo que tiene límites inferiores reales y límites superiores reales. ¿Cómo se calculaba? Bueno, si yo tengo un número y ese número de datos, en este caso es entero, yo le tenía que agregar en este caso un decimal 0. Sería 5,0. Y a ese 5,0 le tenía que sumar y restar 0,5, generándose en este caso 4,5 y 5,5. El límite inferior real sería 4,5 y el límite superior real sería 5,5. Entonces el dato real de esa medición está entre 4,5 y 5,5. Que si en el caso de que tuviera un decimal, que no fuera un número entero, sino que ese valor aparente fuera un número no entero, es decir, que tenga un solo decimal, que le tenía que agregar un 0 al decimal y luego sumarle y restarle 0,05, y que si tenía dos decimales le tenía que agregar un 0 al decimal y esta vez sumarle y restarle 0,005.
ejemplo, en este caso tendría que agregarle un 0 y me quedaría 0,90. Y a 0,90 le tengo que sumar y restar 0,05, generándose en este caso 0,85 como límite inferior real y 0,95 como límite superior real. Bueno, chiquillos, esto es un poco el acercamiento teórico de lo que vimos en la primera clase. Espero que con ello vamos a tener un poco la comprensión o el recordatorio de lo que se estudió. Nos vemos en un próximo vídeo para trabajar los próximos contenidos.